El día de hoy, el presidente López Obrador estaba muy triste porque, bueno, pues de manera muy sincera comentó en la mañanera de que familiares suyos estaban enfermos del COVID. Algunos de ellos estaban enfermos muy graves y que incluso algunos familiares suyos habían fallecido. Con lo cual, obviamente también revela pues que también esta pandemia ya empezó a pegar a sus propios seres queridos, amigos, a conocidos. Y eso también finalmente revela o deja entrever de que esto de que el presidente minimiza la pandemia es completamente falso. Porque vaya, ya le está pegando a él mismo en sus seres queridos. La verdad es que sí fue un momento sumamente difícil para el presidente. Porque hoy es que ha trascendido ayer de que una prima hermana suya estaba enferma. Pero bueno, el presidente dio a conocer que no solo es una prima hermana, son varios más. Vamos a escucharlo. Circulando información que su prima en el estado de Tampico estaba enferma por COVID. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, Gracias. sí, tengo familiares enfermos. También, desgraciadamente, han perdido la vida, familiares, como pasa lamentablemente, ¿no? En estos casos es una pandemia y amigos y conocidos y familiares, así es. Pero pues a todos les deseo la recuperación, los que están hospitalizados, que salgan, sobre todo los que están en terapia intensiva, y los que ya se nos adelantaron, pues ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno. Ya lo hice el domingo pasado y lo vamos a seguir haciendo porque son pérdidas de vidas humanas, es muy doloroso lo que está sucediendo. Se nota que sí fue muy difícil para el presidente responder esto, ¿no? O sea, sí se vio, se escuchó triste. No, generalmente es sencillo, alegre el presidente en la mañanera, ¿no? Ligero, pero esto sí le pegó. ¿Quién es a que le preguntaron? Es una prima hermana suya, que se llama Úrsula Mújica Obrador. Es ella, que es la prima hermana que empezó a trascender desde el día de ayer que estaba hospitalizada por COVID. Úrsula Mújica Obrador, que está grave actualmente en el hospital de Lisset en Tamaulipas. Pero la verdadera tragedia es que su esposo e hijo también fallecieron por el COVID hace unos días, ¿no? Es ella que también apoyó a Morena y señalan que, bueno, es una de las primas hermanas, es una prima hermana muy querida del presidente Obrador. Hoy un columnista, Salvador García Soto, detalla más realmente el drama que se está registrando en esta familia. Que bueno, pues muy parecidos realmente a otras familias, pero la verdad es que el hecho es que no solo es una, sino son varios que ya se enfermaron y se murieron. ¿Qué dice así? La familia cercana del propio presidente que tanto ha minimizado la pandemia, miren, vean cómo son los chayotes, ha minimizado la pandemia. El COVID ya cobró víctimas fatales entre los familiares presidenciales. Es el caso de sus primas hermanas que radican en Tamaulipas. Tamaulipas, donde supuestamente está controlada la pandemia. Ayer se reportó el agravamiento de Úrsula Mújica Obrador, una de las primas más cercanas del presidente junto con sus otras tres hermanas, todas hijas de una hermana de su madre, doña Manuela Obrador. O sea, tres hermanas o primas hermanas del presidente Obrador estarían enfermas, y en particular una, Úrsula Mújica Obrador, estaría muy grave. Tres de ellas viven en Tampico y una en Ciudad Victoria. En el caso de Úrsula, que se encuentra internada y reportada en estado crítico, vaya, incluso está intubada. El primero en enfermar fue su hijo Roberto, que al ponerse grave de COVID fue apoyado por la Secretaría de Marina, que le mandó el avión hospital que acondicionaron para traslados de emergencia por el coronavirus. El avión aterrizó en Tampico la semana pasada y al sobrino del presidente lo intubaron a bordo de la aeronave los médicos navales, mientras lo trasladaban al Hospital Naval Militar en la Ciudad de México, donde a pesar de la atención falleció un par de días después. O sea, primero muere el hijo.
Luego se agravó en Tampico el esposo de Úrsula, también Roberto Salazar, quien finalmente falleció el viernes de la semana pasada. O sea, van 2. Y ahora es la propia prima del presidente quien se reporta grave en estado crítico por el COVID. Que repito, que reportan que está hasta intubada, está en coma inducido. Otra de las primas, la que radica en Ciudad Victoria, también ya perdió su esposo. ¡Wow! El notario público Juan José Antonio Braña Carranza, que falleció también por COVID. La cercanía del presidente con la familia Mójica Obrador era tal que cuando era joven solía pasar sus vacaciones en Tampico con ellos porque le gustaba ir a la playa. Recuerden que el presidente también tiene raíces veracruzanas y Tampico no está muy lejos de eso. Úrsula ha sido la más cercana no solo afectiva sino políticamente. Acompañó a Obrador en sus 3 campañas presidenciales y siempre fue una entusiasta activista en favor del proyecto político de su primo, tanto que fue fundadora de Morena en el sur de Tamaulipas. Esperemos que se recupere y en las redes sociales ya se promueve un hashtag de apoyo Fuerza Úrsula. ¡Wow! La verdad es que ¡qué drama! O sea, es verdadera, no es un drama, una tragedia familiar, ¿no? O sea, de las 3 primas hermanas están enfermas, una prima hermana está muy grave, su esposo y su hijo fallecieron, y otra prima hermana, el esposo de su otra prima hermana también falleció, y bueno, la otra prima hermana está enferma por lo pronto, porque obviamente el COVID, como vemos, va arrasando. Es bastante duro lo que está pasando presidente Obrador, como muchos también, miles de familias mexicanas viven este tipo de dramas. Porque el COVID te da leve o grave, el problema que te da grave es arrasa por completo. Y ¿saben qué? Eso también finalmente deja muy claro de que el presidente obviamente no minimiza la pandemia, si al contrario ya le está empezando a golpear a su propia familia. Es que, por ejemplo, acuérdense que esto, ¿cómo han insistido? Es que el presidente de México, por ejemplo, es uno de La Vanguardia, que es español, el presidente de México minimiza la gravedad de la pandemia del COVID, ¿no? ¿Cómo insisten sobre estos temas? ¿Están de acuerdo, no? Cual es completamente falso, pero que señala, no, el presidente realmente piensa que el COVID es una gripita. Incluso apenas el día de ayer intentaron los chayoteros amarrar navajas entre Arturo Herrera y López Obrador, porque en una declaración, creo que más que desafortunada, fuera de contexto, Arturo Herrera señaló que, más o menos dijo que el cubrebocas iba a ser parte clave para recuperar la economía. Lo que él estaba diciendo Arturo Herrera es que tomar medidas sanitarias, como usar cubrebocas, caretas o filtros sanitarios para los negocios, es indispensable para reactivar la economía. Intentaron amarrar navajas, ¿no? El día de ayer, y entonces el presidente dice, no, pues, ¿cómo? O sea, si fuera cubrebocas, usar cubrebocas, si fuera suficiente para reactivar la economía, pues yo lo estoy usando en este mismo momento. Pero claro que no es así, o sea, es sacado fuera de contexto, pero el interés es esto, ¿no? Presentar al presidente que minimiza la pandemia, ¿no? Que realmente él, tipo Trump, y no, eso no pasa nada. Y cuando al mismo tiempo él está sufriendo ya en este momento, ¿no? Un drama al interior de su familia directa, de sus primos hermanos, de sus tíos, de sus otros primos políticos, etcétera, ¿no? O sea, sobrinos también enfermos, fallecidos, o sea, él lo está sintiendo. Entonces es sumamente mezquino que todavía los chayoteros insistan en eso. Por ejemplo, ayer también Ciro Gómez Leiva, fíjense, ¿no? También intentando tergiversar el asunto. O sea, la que el presidente López Obrador y el doctor Gatell dicen que los altos números de muertes por el COVID se deben a enfermedades crónicas. Pero la gran mayoría no eran obesos, ni hipertensos, ni fumadores, ni diabéticos. O sea, esto lo que dice Ciro Gómez Leiva es una completa manipulación de los datos. Porque, o sea, señala que es que la gran mayoría no eran las 3, pero sí eran o hipertensos, obesos, o fumadores, o diabéticos, ¿no? El 80% de los que fallecen tienen alguna comorbilidad. No tienen todas las comorbilidades. Algunos sí las tienen, pero realmente, eso es lo que está diciendo, no todos tienen las 4, pero esta es la intención de manipular. Pero bueno, al margen de esto, la verdad es que obviamente pues es aún así trágico, lamentable esta tragedia que está pasando en la familia del presidente Obrador, su familia cercana. Y como dice el presidente, el problema es que es lo que pasa en las pandemias, ¿no? Desafortunadamente las familias pueden estar en riesgo de este tipo.
Y pues también esta pandemia no distingue entre ideologías, entre clase social, entre si tienes o no mucho dinero, nada de eso. La verdad es que hay muchos dramas y ahora se está registrando uno en la familia presidencial. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.